Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre me atrajeron los lugares apartados, esos rincones olvidados por el turismo donde el mar se convierte en único dueño del paisaje. Por eso, cuando me ofrecieron pasar el verano restaurando un faro costero en una pequeña península azotada por el viento, no lo dudé ni un segundo. Aquello era justo lo que necesitaba: aislamiento, aire salino y la promesa de unas semanas de tranquilidad, lejos del ruido de la ciudad. El faro era una torre blanca y robusta, levantada sobre un promontorio rocoso al que solo se podía acceder a pie por un sendero de cabras. Desde lo alto, la vista era impresionante. El océano rugía abajo, chocando contra los acantilados con una fuerza antigua, y el horizonte parecía extenderse hasta el infinito. El lugar tenía ese encanto de lo abandonado, de lo que resiste pese a la erosión y la soledad. Durante el día, el trabajo era físico pero sencillo: limpiar la estructura, raspar la pintura vieja, reparar los ventanales, eliminar la sal incrustada en los muros. Las horas transcurrían al ritmo del sol y del viento, interrumpidas solo por el chillido de las gaviotas o el eco lejano de una barca de pescadores. Comía solo, sentado en los escalones del faro, contemplando el mar y preguntándome qué historias habrían presenciado aquellas piedras. Las primeras noches dormí profundamente, arrullado por el sonido constante de las olas y el silbido del viento. Pero a medida que pasaban los días, empecé a notar pequeños cambios. Al principio era solo un rumor leve, casi indistinguible del murmullo del mar. Pero pronto los sonidos se volvieron más claros, más insistentes. Parecían palabras, frases sueltas que se colaban entre el ulular del viento y el golpeteo del agua contra la roca. La primera vez que creí escuchar una voz, pensé que sería el eco de algún pescador madrugador. Pero aquella voz no provenía del mar, sino de la propia torre, de algún punto indefinido dentro de los muros. Era una voz lejana y al mismo tiempo familiar, que murmuraba mi nombre entrecortado, como si luchara por hacerse oír desde otra dimensión. Intenté convencerme de que era el cansancio, la soledad, la sugestión de las historias que siempre acompañan a los faros. Pero las voces no desaparecieron. Al contrario, con cada noche que pasaba, se hacían más nítidas, más presentes. Unas veces me susurraban en sueños, otras, me despertaban en mitad de la oscuridad, cuando el viento amainaba y solo quedaba el pulso regular de las olas y las palabras, apenas audibles, flotando en el aire. La sensación de estar observado creció junto con el miedo. Había momentos en que sentía que no estaba solo, que los muros del faro respiraban conmigo y el mar traía mensajes antiguos de los que nunca regresaron. Aún así, me obligué a seguir con el trabajo, negándome a ceder a la paranoia. Fue solo el principio. Pronto descubrí que las voces no venían solo del faro, sino también del propio mar, arrastradas por la brisa nocturna como una advertencia imposible de ignorar. Las voces no tardaron en adueñarse de mis noches. Cada vez que intentaba dormir, el murmullo se volvía más claro, como si decenas de personas hablaran entre sí en una lengua que no lograba descifrar. A veces, se mezclaban con el rumor de las olas, otras, con el crujido de la madera vieja y las corrientes de aire que recorrían el faro de arriba abajo. Llegué a preguntarme si no serían simplemente ecos, sonidos amplificados por la estructura, pero en el fondo sabía que había algo más. De día, intentaba apartar aquellos pensamientos y centrarme en la restauración. Trabajaba con las ventanas abiertas, dejando que la brisa marina barriera el interior y dispersara el aire viciado. Sin embargo, incluso bajo el sol, no lograba librarme de la sensación de vigilancia. En ocasiones, al asomarme desde lo alto, tenía la impresión de ver figuras moviéndose sobre las rocas, justo donde rompía el mar. Eran formas oscuras, fugaces, que desaparecían en cuanto trataba de enfocar la vista. Una tarde, mientras lijaba la barandilla del mirador, oí con claridad una voz llamando mi nombre desde abajo. Me asomé, convencido de que algún visitante había logrado llegar hasta el faro, pero no vi a nadie en el sendero ni entre las piedras. El eco de la voz quedó flotando unos segundos en el aire, tan real que sentí la tentación de responder. Decidí no hacerlo. Algo en mi interior me advirtió que, si contestaba, las voces encontrarían una grieta por donde colarse definitivamente. La noche siguiente, el viento se detuvo por completo, y el faro quedó envuelto en un silencio espeso y opresivo.
Desperté sobresaltado, sin saber cuánto tiempo llevaba oyendo el mismo susurro, repitiendo mi nombre una y otra vez. La voz era distinta esta vez, más urgente, como si pidiera ayuda o me advirtiera de un peligro inminente. Bajé las escaleras con el corazón acelerado y recorrí las estancias una a una, buscando la fuente del sonido. Solo encontré sombras y la humedad acumulada en las paredes. Cansado y desorientado, decidí salir al exterior. Caminé por el sendero que bordeaba el acantilado, dejando que el aire frío despejara mi mente. Pero ni siquiera allí logré librarme de la presión en el pecho. Me detuve al borde del precipicio y miré hacia el mar, esperando encontrar calma en el vaivén de las olas. Lo que vi, en cambio, me heló la sangre. Luces pálidas, como farolillos flotando bajo la superficie, se movían a poca distancia de la costa, formando círculos imposibles en la oscuridad. Las voces, más intensas que nunca, parecían brotar del agua y de la propia roca sobre la que se levantaba el faro. Comprendí entonces que algo en ese lugar pedía ser escuchado, que las historias de marineros perdidos y barcos naufragados no eran solo leyendas, sino advertencias grabadas en la piedra y en la memoria del océano. Volví al faro con la sensación de que el tiempo allí se había vuelto elástico, que las noches se alargaban y los días transcurrían como en un sueño febril. La frontera entre la realidad y la locura se volvía cada vez más fina, y yo no sabía cuánto tiempo más podría resistir antes de cruzarla. El ritmo de los días dejó de ser regular. El tiempo, en aquel rincón aislado, empezó a perder sus referencias. Dormía mal, comía poco y pasaba más horas de las necesarias recorriendo los pasillos húmedos y ascendiendo los escalones interminables de la torre. El cansancio no me traía alivio, solo aumentaba la sensibilidad a los susurros y los ruidos extraños. Las voces, en ocasiones, se transformaban en gritos ahogados, sollozos lejanos que parecían brotar de los muros mismos. Otras veces eran canciones fragmentadas, nanas que se desvanecían antes de terminar, siempre en un idioma que reconocía vagamente, pero que era incapaz de traducir. Lo peor era cuando, de madrugada, sentía que alguien susurraba directamente junto a mi oído, palabras imposibles de ignorar que se colaban en mis sueños y en mi pensamiento despierto. De día, traté de buscar respuestas. Escarbé entre papeles viejos en el almacén del faro, diarios de antiguos torreros, cartas húmedas y llenas de manchas de sal, anotaciones sobre tormentas, naufragios y noches interminables. Todo parecía girar en torno a lo mismo: la soledad del guardián, los desaparecidos, las voces que nadie quería admitir haber escuchado. Un párrafo me llamó especialmente la atención, una advertencia escrita con letra temblorosa, donde alguien aconsejaba nunca responder a lo que se oye de noche, nunca salir a la galería después del último destello del faro. Pero esa noche, la curiosidad y la fatiga me vencieron. No pude resistir la tentación y salí al balcón cuando el faro terminó su giro. Afuera, el mar era una extensión negra y viscosa, y la luna apenas asomaba entre nubes bajas. Entonces, las luces que ya había visto antes reaparecieron, flotando sobre las olas, rodeando el peñón sobre el que se erguía el faro. Me pareció ver, entre esas luces, formas humanas, como náufragos que se desplazaban bajo el agua, mirando hacia arriba con ojos vacíos. El murmullo aumentó hasta convertirse en un rugido bajo. Por un instante sentí que el faro temblaba, como si el mar tratara de arrancarlo de la roca. Cerré los ojos y apreté los puños, esperando que todo terminara. Cuando volví a mirar, las luces y las figuras habían desaparecido, pero el aire seguía cargado de electricidad y sal. Volví a entrar y atranqué la puerta. Aquella noche no dormí. Me quedé sentado junto a la linterna apagada, temiendo que cualquier sombra alargada pudiera cruzar la habitación. Por la ventana, el resplandor del faro seguía girando, como si tratara de mantener a raya algo invisible. Sabía que no aguantaría mucho más. Tenía que elegir, marcharme para siempre o averiguar qué querían esas voces que no me dejaban en paz. No recuerdo bien en qué momento comprendí que el faro no era solo un refugio solitario, sino una frontera entre dos mundos. El cansancio me sumió en un estado de alerta febril, y la noche definitiva llegó casi sin que me diera cuenta. Afuera, el mar rugía con una violencia antigua, y el viento golpeaba las ventanas como si intentara abrirse paso a la fuerza. Las voces se desataron. Ya no eran susurros, sino llamadas insistentes, lamentos y advertencias que llenaban cada rincón del faro. Bajé las escaleras a oscuras, guiado por la urgencia de poner fin a aquello. A cada paso, sentía que la estructura entera temblaba, que los muros respiraban y la luz del faro era lo único que contenía algo más allá de los acantilados. Salí a la galería exterior.
El aire era helado y estaba cargado de sal y electricidad. Las luces sobre el mar regresaron, más numerosas que nunca, danzando entre las olas como si celebraran un ritual ancestral. Entre ellas, distinguí figuras humanas, rostros pálidos y ojos fijos en la torre. Por un momento, sentí que me llamaban con voz propia, que conocían mi nombre y mi historia, que reclamaban mi atención y mi memoria. Quise gritar, pero no tenía voz. Me aferré a la barandilla mientras el mar se agitaba bajo mis pies y las figuras parecían acercarse cada vez más. Cerré los ojos, deseando con todas mis fuerzas que el giro de la linterna las ahuyentara, que la luz del faro mantuviera a raya aquello que habitaba en las profundidades. Cuando abrí los ojos de nuevo, la tormenta había amainado. El mar estaba en calma, y las voces, por fin, se habían apagado. Regresé al interior temblando, con la sensación de haber envejecido años en una sola noche. Recogí mis cosas y, al amanecer, dejé el faro atrás, sin mirar atrás, sabiendo que nunca volvería. Años después, el recuerdo de aquel verano sigue persiguiéndome. El sonido de las olas, el ulular del viento y el parpadeo lejano de cualquier faro me despiertan el miedo de que, en cualquier momento, las voces regresen. A veces, en sueños, escucho mi nombre entre los susurros del mar y siento el frío de la galería bajo la luna. Sé que no fui el primero en oír a los que llaman desde el agua, ni seré el último. Porque hay lugares donde el mar y la soledad guardan secretos que no quieren ser olvidados. Y, a veces, todo lo que pueden hacer es intentar advertir a quien se atreve a escuchar. No soy supersticioso. Siempre me han hecho gracia las historias de fantasmas, los cuentos de verano con linternas y las leyendas locales que los pueblos costeros repiten año tras año. Por eso, cuando llegué a aquel pequeño pueblo enclavado entre acantilados, no presté mucha atención a los susurros sobre figuras extrañas o luces en la niebla. Buscaba, simplemente, unos días de descanso, lejos del bullicio y de la monotonía de la ciudad. La playa era amplia y salvaje, con un mar siempre agitado y una bruma constante al amanecer. Desde la terraza del apartamento donde me alojaba, podía ver la línea quebrada de los acantilados al norte, recortados como dientes oscuros contra el cielo. Durante el primer día, me sorprendió notar que, cada vez que levantaba la vista hacia la cima del mayor de aquellos acantilados, distinguía una figura inmóvil, apenas una silueta recortada contra la niebla. Al principio pensé que era una señal, una roca erosionada con forma humana, pero al cambiar la luz, la figura seguía allí, tan quieta y presente como una centinela. La curiosidad, lo admito, fue más fuerte que el sentido común. Pasé las primeras tardes buscando ángulos nuevos, preguntándome si los demás turistas también la veían. Nadie parecía fijarse. Un par de lugareños, al verme tan interesado, respondieron con evasivas. Solo uno, un hombre mayor, me aconsejó con seriedad que no me acercara al acantilado cuando hubiera niebla. Su advertencia, lejos de inquietarme, solo encendió mi deseo de resolver el misterio. A medida que pasaban los días, la figura empezó a obsesionarme. Cada mañana la veía allí, inmóvil, mirando, o eso creía yo, hacia la playa y el mar. Intenté acercarme durante el día, recorriendo la senda que subía serpenteando por el acantilado, pero nunca logré encontrar el punto exacto donde debía estar la figura. Siempre parecía alejarse, moverse apenas fuera de mi vista, como un espejismo huidizo. Al atardecer, desde la playa, volví a distinguirla, recortada en lo alto, perfectamente inmóvil. Una noche, la niebla llegó más densa que nunca. La playa quedó sumida en una penumbra blanquecina, el mar desapareció tras un velo opaco y el viento traía un rumor inquietante de las rocas. La figura, en lo alto, parecía aún más presente, como si la bruma la hubiera hecho más real. Sentí un impulso irrefrenable. Tenía que subir hasta el acantilado, descubrir de una vez que era aquella silueta que desafiaba a las tormentas y a la lógica. Armado con una linterna y una chaqueta, emprendí el ascenso por el sendero. A cada paso, la niebla se volvía más espesa y el silencio, más absoluto. Solo se oía el latido de mi propio corazón y el eco lejano de las olas rompiendo abajo. La pendiente era más empinada de lo que recordaba y el sendero, más resbaladizo y angosto. No sé cuánto tiempo tardé en llegar a la cima. Cuando por fin alcancé la planicie, sentí el aire helado cortándome la cara y la extraña certeza de que, por fin, estaba a punto de descubrir el secreto del acantilado. Lo que ocurrió después marcó para siempre mi forma de mirar la costa y las sombras que, a veces, la vigilan desde lo alto.
La cima del acantilado estaba envuelta en un silencio sobrenatural, apenas perturbado por el siseo del viento y el rumor lejano del mar. La niebla lo cubría todo, formando un muro de humedad que limitaba la visión a pocos metros. Caminé despacio, tanteando el suelo bajo mis pies, con la linterna temblando en la mano. La figura, sin embargo, ya no era visible. Por un instante, dudé de mí mismo. Quizá nunca hubo nada allí, solo un juego de luces y obsesión. Avancé guiado por la intuición, rodeando la cornisa hasta sentirme completamente desorientado. No había referencias, ni sonidos de pájaros ni el más mínimo indicio de otros visitantes. Me detuve, forzando la vista, y entonces creí ver, entre los jirones de niebla, una sombra más densa, algo que no se movía y que contrastaba con la palidez del entorno. Me acerqué, conteniendo la respiración. A cada paso, el frío se volvía más intenso, como si el aire mismo se resistiera a que llegara hasta allí. Al enfocar la linterna, distinguí la silueta, no era una roca ni una señal. Era algo mucho más perturbador. Parecía una figura humana de tamaño natural, inmóvil, de espaldas al sendero, con los brazos colgando a los lados y el rostro vuelto hacia el mar invisible tras la bruma. Me quedé paralizado, intentando racionalizar lo que veía. Pensé que podía ser una estatua, alguna excentricidad de un artista local o un homenaje a los pescadores. Pero al acercarme más, noté que la forma no era de piedra ni de metal. La superficie era extrañamente irregular, cubierta de una pátina oscura y húmeda, como si la niebla la hubiera ido modelando durante años. La linterna resbalaba sobre su superficie, sin arrancar ningún destello. No olía a sal, sino a algo rancio y antiguo. La sensación de ser observado me golpeó de pronto. Sentí la mirada de la figura, aunque no pudiera ver sus ojos, clavada en algún punto indeterminado detrás de mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tuve la impresión de que, si giraba completamente alrededor de la silueta, si la miraba a la cara, algo irreversible sucedería. Retrocedí un paso, indeciso. El silencio era absoluto, salvo por un rumor sordo, casi un gemido, que parecía surgir de la tierra bajo mis pies. Durante unos segundos, todo el paisaje pareció inclinarse, como si el acantilado respirara y la niebla se hiciera aún más densa. Sentí la urgencia de huir, pero la curiosidad era más fuerte. Alcé la linterna y, por fin, rodeé la figura, temblando. Lo que vi me quitó el aliento. El rostro no era un rostro, era una superficie borrosa, sin rasgos definidos, donde la humedad y la oscuridad parecían reunirse para formar algo cambiante, imposible de describir. Por un instante, creí distinguir en esa máscara de niebla las facciones de alguien que conocía, una mezcla de recuerdos y miedo reflejados en el vacío. Di un paso atrás y tropecé, cayendo de rodillas sobre la tierra fría. Sentí que la figura se movía, apenas un giro, como si quisiera seguir mi caída. El pánico me invadió. Me incorporé a trompicones y corrí sin mirar atrás, guiado solo por el instinto de supervivencia. El descenso fue caótico, la niebla me rodeaba y el acantilado parecía no tener fin. Solo cuando alcancé la playa, exhausto y cubierto de sudor frío, me atreví a mirar hacia lo alto. La figura volvía a estar allí, inmóvil, pero ahora parecía más grande, más cercana, como si la distancia entre nosotros se hubiera acortado para siempre. Aquella noche supe que el misterio del acantilado no era una simple leyenda local. Había cruzado una línea que nunca debí traspasar. La experiencia en la cima me dejó marcado. Dormí poco esa noche, asaltado por sueños inquietos en los que la figura descendía lentamente desde el acantilado, deslizándose por la niebla como un fragmento arrancado de la propia roca. Al despertar, la sensación de ser observado seguía allí, una presión sorda detrás de la nuca cada vez que me acercaba a la playa o miraba hacia las alturas. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido fruto del cansancio, de la sugestión provocada por la soledad y el ambiente extraño del lugar. Sin embargo, pequeños detalles me devolvían una y otra vez al miedo. La figura seguía visible en lo alto, a cualquier hora del día, y cada vez que creía no verla, al volver a mirar, reaparecía, exactamente en el mismo sitio. Algunos lugareños empezaron a evitar mi compañía, como si pudieran percibir en mi actitud una tensión que no lograba disimular. Al pasar junto al bar del puerto, escuché un comentario en voz baja. Decían que nunca había que mirar demasiado tiempo hacia el acantilado, que el que lo hacía corría el riesgo de quedarse atrapado en la mirada de lo que habitaba allí. La paranoia fue en aumento. Caminaba por la playa sintiendo pasos a mis espaldas, ecos breves en la arena húmeda. Las noches eran peores,
desde la ventana, veía cómo la niebla subía por la ladera y, a veces, me parecía distinguir movimientos en la cima, como si la figura esperara a que la oscuridad le permitiera descender. Empecé a dejar luces encendidas y a dormir con la cortina cerrada, pero ni la luz ni la tela podían bloquear la sensación de amenaza. Un atardecer, mientras paseaba junto al rompeolas, encontré marcas extrañas en la arena, surcos profundos, como los que dejaría algo muy pesado arrastrándose desde el agua hacia las rocas. Al seguir el rastro, lo vi perderse entre los matorrales al pie del acantilado. El corazón me latía con fuerza mientras retrocedía, intentando convencerme de que era solo una coincidencia, obra de la marea o de algún animal grande. Aquella noche, los sueños regresaron. En ellos, la figura ya no estaba en la cima, la veía de pie frente a mi ventana, envuelta en la niebla, con esa cara borrosa y cambiante que parecía absorber toda la luz. Sentía que llamaba mi nombre, sin mover los labios, y que si le abría la puerta, dejaría de ser yo mismo. Me desperté con el alba, bañado en sudor y con la certeza de que no podía seguir ignorando lo que pasaba. Había desafiado una advertencia que no comprendía, y ahora, el acantilado me devolvía la mirada cada vez que intentaba escapar. Sabía que debía hacer algo antes de que la figura bajara por completo. Pero, en el fondo, también comprendía que, una vez vista, su presencia nunca te abandona del todo. Al llegar la última noche de mi estancia, el pueblo parecía más silencioso que nunca. La niebla se extendió temprano, ocultando las luces y difuminando los contornos de las casas. Cerré bien la puerta y me refugié en el interior del apartamento, decidido a no mirar hacia el acantilado, a ignorar cualquier tentación de asomarme a la ventana. Pero el miedo no depende solo de la vista, se instala en los pensamientos, se filtra en cada sombra, en cada ruido que no debería estar ahí. Avanzada la madrugada, el silencio se rompió. Oí un crujido en la terraza, como si algo pesado hubiera caído sobre las baldosas mojadas. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mientras una corriente de aire frío se colaba por debajo de la puerta. La sensación de estar siendo observado era tan intensa que sentí náuseas. Pensé en llamar a alguien, pero sabía que nadie podría ayudarme, que aquello que esperaba fuera era solo para mí. No sé cuánto tiempo permanecí sentado, escuchando cómo la bruma se espesaba al otro lado del cristal. Finalmente, reuní el valor para levantarme y abrir la cortina. La figura estaba allí, al borde de la terraza, envuelta en la niebla, apenas a unos metros de distancia. No tenía rostro, solo esa máscara oscura y movediza que parecía absorber el entorno. Me quedé petrificado, incapaz de apartar la mirada. Sentí que la figura me estudiaba, buscando una grieta en mi voluntad, una puerta por la que colarse en mi vida. En ese instante, una ráfaga de viento barrió la terraza y la figura se desvaneció, disuelta en la bruma. El aire volvió a llenarse de silencio, pero sabía que no era el final. A la mañana siguiente, la niebla seguía densa y el acantilado permanecía oculto. Decidí marcharme del pueblo sin despedidas, sin mirar atrás. Mientras recogía mis cosas, vi, entre los pliegues de la cortina, una marca de humedad en el suelo, como una huella alargada, imposible de explicar. Dejé la llave en recepción y me fui. Durante el viaje de regreso, me juré que no volvería a buscar respuestas en lugares donde la frontera entre lo real y lo imposible se diluye con tanta facilidad. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, revivo aquella noche, la figura en la niebla, el silencio absoluto y la certeza de que, en algún lugar alto y brumoso, algo sigue vigilando a quienes se atreven a mirar demasiado tiempo. Desde entonces, no vuelvo la vista hacia los acantilados cuando camino por la playa. Hay secretos que prefiero dejar entre la niebla, donde pertenecen, lejos de la mirada de los vivos. Siempre pensé que los pueblos de la costa tenían su propia personalidad, una calma engañosa durante el invierno, que en verano se transformaba en bullicio y vida. La playa era el centro de todo, el escenario de encuentros, juegos y conversaciones al atardecer. Aquel año, volví a la casa familiar convencido de que nada podría romper esa rutina estival, pero pronto empecé a notar que algo era distinto. Las primeras semanas transcurrieron sin sobresaltos. La playa estaba llena de familias y grupos de amigos, toallas multicolores esparcidas por la arena y el sonido lejano de las olas mezclándose con risas. Sin embargo, poco a poco, empezaron los comentarios. Primero una mujer que había perdido sus gafas de sol, luego un niño que lloraba porque no encontraba su pala favorita, más tarde un adolescente buscando desesperado el móvil que había dejado junto a la sombrilla.
Al principio nadie le daba importancia. Se atribuía todo a despistes, al trajín de la playa, a la costumbre de dejar las cosas sin vigilancia. Pero los incidentes se multiplicaban. Unos auriculares por aquí, una toalla nueva por allá, incluso una alianza de boda. Las conversaciones al atardecer giraban en torno a las desapariciones misteriosas, y algunos, con humor, bromeaban sobre un ladrón de arena o algún niño travieso con demasiado tiempo libre. Mi curiosidad fue creciendo. Me llamaba la atención que los objetos desaparecían siempre en la misma zona, cerca de una vieja caseta de pescadores que hacía años nadie usaba. Comencé a prestar atención a los detalles. El patrón era casi siempre el mismo, las pérdidas se producían a última hora de la tarde, cuando la playa quedaba casi vacía y la luz era dorada y oblicua. Una tarde, decidí quedarme más tiempo de lo habitual. Me tumbé en la arena fingiendo leer, mientras el resto de la gente recogía sus cosas y se marchaba a casa. El sol se ocultaba tras las dunas y la sombra de la caseta se alargaba sobre la playa. Fue entonces cuando noté algo raro. Justo donde una familia había estado sentada, la arena parecía moverse, como si algo se deslizara por debajo de la superficie, siguiendo el contorno de la toalla que acababan de dejar atrás. Me incorporé, conteniendo la respiración. El movimiento era sutil, apenas un leve hundimiento que recorría la arena en línea recta, deteniéndose justo en el lugar donde antes habían estado los objetos perdidos. Por un momento, creí que sería algún animal, quizá una rata de playa, pero la forma en que la arena se desplazaba era demasiado precisa, casi intencionada. No me atreví a acercarme más esa tarde. Recogí mis cosas y regresé a casa, inquieto, dándole vueltas a lo que había visto. Aquella noche, el rumor del mar y el recuerdo del movimiento bajo la arena me impidieron dormir. Sentí, por primera vez, que la playa escondía algo más que conchas y recuerdos. Algo o alguien se movía allí abajo, esperando la ocasión para salir a la superficie. A la mañana siguiente, la inquietud no se había disipado. El recuerdo de aquel movimiento bajo la arena me perseguía, sumado a la extraña certeza de que los robos no eran simples casualidades. Durante el desayuno, escuché más quejas. Una familia lamentaba la desaparición de unas llaves, otro niño no encontraba sus zapatillas, una pareja buscaba su cámara de fotos. Todos parecían resignados, como si la playa hubiera decidido cobrar un peaje en objetos personales. Decidí regresar temprano, antes de que la playa se llenara. Observé el lugar junto a la vieja caseta, buscando huellas, marcas o cualquier señal inusual. La arena estaba lisa, solo surcada por las pisadas de las gaviotas y el rastro de alguna rama arrastrada por el viento. Sin embargo, noté que la zona donde habían desaparecido más objetos parecía más húmeda, como si el agua subterránea hubiera dejado un rastro o algo más pesado hubiera removido el terreno desde abajo. Esa tarde, preparé un pequeño experimento. Enterré cerca de la caseta un llavero barato, marcando cuidadosamente el lugar con una concha para recordarlo. Luego, fingí alejarme, pero me escondí tras una duna, lo bastante cerca como para vigilar el lugar sin ser visto. El sol bajaba poco a poco, y la playa se iba vaciando como siempre. Cuando el silencio empezó a adueñarse del entorno, observé de nuevo aquel leve temblor en la superficie de la arena, una vibración apenas perceptible que avanzaba despacio hacia el punto marcado. Contuve la respiración. La arena se hundió suavemente, la concha se inclinó y, en cuestión de segundos, el llavero desapareció bajo la superficie. No había manos ni garras, solo ese desplazamiento subterráneo, como si un túnel invisible lo engullera sin dejar rastro. Sentí un escalofrío. ¿Qué podía moverse así bajo la arena? Era imposible que fuera una simple alimaña. El patrón era demasiado preciso, demasiado humano, pero el mecanismo escapaba a toda lógica. Me planteé la idea de excavar, pero la arena volvía a su estado original, lisa y fría, como si nada hubiera pasado. No había madrigueras, ni agujeros visibles, solo el leve hundimiento que desaparecía con la siguiente ola. Regresé a casa en silencio, más inquieto que antes. Esa noche, el rumor del mar me sonó distinto, como si bajo el murmullo de las olas hubiera otro sonido más profundo, un arrastre sordo y lejano. Pensé en avisar a alguien, pero temí que me tomaran por loco. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de lo que pudiera esconder la playa en la que había crecido. Al día siguiente, el pueblo se despertó con una noticia peor. Uno de los niños había desaparecido después de jugar cerca de la caseta. Nadie lo había visto marcharse, por más que buscaron, no encontraron ninguna huella más allá de las suyas y el extraño hundimiento en la arena.
Supe entonces que el secreto que se movía bajo la superficie había dejado de conformarse con pequeños objetos. Y que, mientras nadie se atreviera a mirar de verdad, la playa seguiría reclamando lo que quisiera. La desaparición del niño cambió el ambiente del pueblo de forma radical. La playa, que hasta entonces era el centro de la vida veraniega, se volvió un lugar de susurros, vigilancia y miedo. La policía peinó la zona durante horas, marcando con cintas los alrededores de la caseta y preguntando a cada bañista si había visto algo fuera de lo normal. Nadie podía aportar más que detalles vagos: el niño jugando cerca del agua, una risa, el giro de una cabeza antes de que la arena volviera a quedar lisa, como si jamás hubiera existido. Durante días, la playa quedó prácticamente vacía al atardecer. Los rumores crecieron, algunos hablaban de corrientes traicioneras, otros de un secuestrador que acechaba entre las dunas. Nadie mencionaba abiertamente la posibilidad de que algo se moviera bajo la arena, aunque muchos evitaban ya esa zona sin querer admitir por qué. Yo no podía quitármelo de la cabeza. Repetía en mi mente la imagen del llavero desapareciendo, el leve temblor de la arena, el miedo sordo que se apoderaba de mí cada vez que miraba hacia la caseta. Comencé a tener pesadillas en las que algo alargado y blando se deslizaba bajo la superficie, robando no solo objetos, sino recuerdos y personas, arrastrándolos a un lugar donde nadie podía encontrarlos. Una tarde, incapaz de resistir más, me armé de valor y bajé a la playa al caer el sol. La marea estaba baja y la brisa traía el olor del mar mezclado con un tufo húmedo y antiguo. Llevé una pala pequeña y una linterna, decidido a desenterrar el misterio, aunque no sabía qué esperaba encontrar. Me acerqué a la zona junto a la caseta, el corazón martilleando en el pecho. Empecé a cavar en el lugar donde había desaparecido el llavero. Al principio la arena cedía fácil, pero pronto encontré resistencia, una capa compacta, húmeda, con un tacto extraño. Seguí escarbando hasta que la linterna iluminó algo entre gris y pardo, una materia gelatinosa que no se parecía a nada natural. En ese instante, la pala se atascó y sentí un leve tirón, como si algo del subsuelo quisiera arrebatarme la herramienta. Retrocedí instintivamente, y la arena comenzó a hundirse por sí sola, formando una depresión alargada que avanzaba hacia la caseta. Una presión invisible llenó el aire, y el murmullo del mar se volvió un zumbido que sentí en los huesos. Comprendí que lo que fuera que vivía bajo la arena no quería ser descubierto. Que había despertado algo mucho más antiguo y peligroso de lo que imaginaba. Me alejé corriendo, sin atreverme a mirar atrás. Desde ese día, cada vez que piso la playa siento el suelo temblar bajo mis pies, como si algo me reconociera, aguardando el momento de volver a salir a la superficie. Después de aquella noche, dejé de buscar respuestas. El miedo había calado tan hondo que apenas me atrevía a acercarme a la playa, y mucho menos a la zona de la caseta. El pueblo siguió con su vida, aunque el verano perdió parte de su alegría. La gente recogía antes sus cosas, los niños no se alejaban de sus padres y, a la mínima sospecha de algo extraño, todos miraban con recelo la superficie perfectamente lisa de la arena. La desaparición del niño nunca se resolvió. Con el tiempo, la policía atribuyó el caso a un accidente, quizá una caída al mar o un descuido fatal, aunque nadie encontró jamás huellas ni restos. La zona junto a la caseta quedó señalada en la memoria colectiva como un lugar a evitar. Nadie quiso volver a hablar de túneles, temblores o movimientos imposibles bajo la arena. Era más sencillo aceptar el misterio y seguir adelante. Yo tampoco quise compartir lo que había visto. Me limité a observar, callar y, en las noches de insomnio, recordar el momento en que la pala se atascó y la arena se abrió para tragarse lo que yo había intentado desenterrar. Soñaba a menudo con formas alargadas y húmedas reptando bajo la superficie, con manos que desaparecían al tocarlas, con miradas desde la oscuridad que esperaban el momento perfecto para salir. Al final del verano, antes de regresar a la ciudad, caminé una última vez por la playa al atardecer. El sol teñía la arena de un naranja extraño. Durante unos segundos, me pareció ver, cerca de la caseta, una pequeña depresión hundiéndose poco a poco, como un suspiro antiguo en la tierra. Seguí de largo, convencido de que, si me detenía o miraba demasiado tiempo, algo podría notar mi presencia. Ahora, cuando vuelvo a aquel pueblo, apenas paseo por la orilla. La gente ha dejado atrás el miedo y ha vuelto a esparcir toallas y risas sobre la arena. Pero yo sé que, bajo sus pies, sigue moviéndose algo que nunca duerme. Algo que espera, paciente, el próximo descuido, el siguiente objeto, la próxima sombra distraída que deje el verano. Porque hay secretos que la playa nunca devuelve,
y a veces basta con mirar la arena demasiado de cerca para comprender que, en el fondo, no estamos solos. Siempre he creído que cada pueblo costero guarda su propia leyenda, pero la nuestra era diferente. No era una historia para asustar a los niños, ni un cuento inventado para atraer turistas. Era, simplemente, una advertencia: nadie regresa al Espigón. Y si lo hace, ya no es el mismo. De niño, el Espigón era el centro de nuestra vida estival. Una estructura de bloques de cemento y roca que se adentraba mar adentro, donde los críos pescábamos cangrejos y los adolescentes se sentaban a mirar el atardecer, soñando con otras playas y otros veranos. Era un sitio alegre y bullicioso, donde los días parecían no tener fin y el mar era solo un horizonte amable. Todo cambió el verano en que desapareció el primero. Un chico del pueblo, mayor que yo, se apostó con sus amigos a cruzar el Espigón hasta el final cuando la marea estaba más alta y la luz ya caía. Sus risas se perdieron entre el rumor de las olas. Nunca volvió. La búsqueda fue larga y dolorosa, rastrearon la costa, preguntaron en los pueblos vecinos y dragaron el mar durante días, pero nadie halló ni rastro. Fue el principio de un miedo nuevo. Aquel suceso marcó un antes y un después. Al principio, la gente se resistió a creer que el Espigón tuviera algo de especial. Se habló de imprudencia, de mala suerte, de corrientes traicioneras. Pero al verano siguiente, ocurrió de nuevo. Una pareja de veraneantes no regresó tras una caminata al atardecer. Unos niños juraron haberlos visto avanzar tomados de la mano hasta el final del Espigón y después, nada. Poco a poco, el lugar quedó desierto. El rumor se extendió por todo el pueblo. Al caer la noche, el Espigón se volvía distinto, más largo, más oscuro. Algunos aseguraban que, si uno se atrevía a mirar atrás mientras caminaba, el mar parecía cerrarse a sus espaldas, borrando la línea de costa. Otros decían que, de madrugada, a veces se veían figuras en el último bloque, paradas, mirando hacia la playa, inmóviles como estatuas. Yo era adolescente cuando me atreví, por primera vez, a acercarme al Espigón después del anochecer. Lo hice solo, convencido de que los miedos eran absurdos, de que todo era una suma de casualidades y supersticiones. Caminé despacio, con el rumor del mar a un lado y el silencio al otro. La brisa era fría y olía a sal y a óxido. Sentí que el Espigón se alargaba bajo mis pies, que los bloques se multiplicaban y la playa quedaba cada vez más lejos. Al llegar al último bloque, me detuve. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando la negrura del agua, la línea quebrada del horizonte y el vacío que se abría a mi alrededor. La sensación era la de haber cruzado una frontera invisible. Cuando decidí volver, noté que el aire era distinto, más denso, más húmedo. Durante un instante, tuve la certeza de que no estaba solo. Esa noche regresé a casa, aparentemente ileso, pero desde entonces supe que el Espigón guardaba un secreto. Un secreto que no todos los que vuelven se atreven a contar. Pasaron los años y, con el tiempo, el Espigón dejó de formar parte de la vida diaria del pueblo. Quedó apartado en la memoria colectiva, como un lugar que mejor era no mencionar, sobre todo cuando el sol empezaba a caer. Sin embargo, la curiosidad nunca se extingue del todo, y siempre había algún visitante o algún joven valiente que se atrevía a desafiar las advertencias. Algunos regresaban, sí, pero nadie era exactamente igual después de caminar hasta el final del Espigón tras la puesta de sol. Empecé a fijarme en detalles pequeños pero inquietantes, la manera en que sus miradas evitaban la playa, el modo en que sus pasos se volvían inseguros al caminar sobre la arena, como si el suelo ya no fuera del todo sólido bajo sus pies. Los que regresaban dormían mal, despertaban sobresaltados por pesadillas y, a veces, pasaban días enteros sin pronunciar palabra. Con el tiempo, la gente del pueblo aprendió a aceptar ese cambio. Los forasteros solo veían un Espigón abandonado, cubierto de musgo y algas, pero los que éramos de allí sentíamos que guardaba algo que no podía ser explicado ni contado con palabras. La playa seguía recibiendo veraneantes y el pueblo prosperaba, pero siempre había un murmullo de fondo, una tensión invisible que se intensificaba cada vez que la niebla caía sobre el mar. Una tarde de finales de agosto, un grupo de jóvenes turistas, riendo y gritando, decidió atravesar el Espigón justo antes del anochecer. Los vi pasar desde la terraza de un bar, como tantos otros veranos. La brisa soplaba fuerte y la marea empezaba a subir. Uno de ellos, recuerdo su camisa roja, fue el último en regresar. Caminaba despacio, con la ropa mojada y la mirada perdida. Nadie preguntó por los otros.
Nadie habló de la diferencia que se instaló en su rostro a partir de esa noche. Durante años, esa rutina se repitió. Alguien desafiaba la historia y algo, en el espigón, respondía. A veces solo era el miedo lo que cambiaba a quienes volvían, otras veces era como si un trozo de su alma se hubiera quedado allá afuera, flotando con la marea. Yo seguí viviendo en el pueblo, evitando el espigón al atardecer. Pero cada vez que paso cerca, siento una presión en el pecho, un aviso mudo de que la frontera entre lo cotidiano y lo desconocido sigue estando ahí, esperando a quien no sepa escuchar las advertencias. Lo que nunca conté es lo que ocurrió la noche en que, por segunda vez en mi vida, crucé el espigón al anochecer. Y lo que vi entonces es algo que sigo intentando olvidar. Fue al final de un verano especialmente caluroso cuando, impulsado por una mezcla de desafío y nostalgia, decidí volver al espigón después del anochecer. No era ya el adolescente temerario de la primera vez, llevaba los años y el peso de las historias a cuestas. Sin embargo, algo me empujaba a repetir aquel trayecto prohibido, como si necesitara comprobar que el miedo de mi juventud no era más que eso, una fábula, un eco exagerado de la memoria colectiva. La noche era densa y húmeda. La brisa traía consigo el olor del mar mezclado con el de las algas podridas y el hierro oxidado de los bloques. Caminé despacio, dejando que mis pasos resonaran sobre el cemento húmedo. La luna, apenas visible tras una cortina de nubes, arrojaba una luz lechosa que hacía que todo pareciera más lejano y extraño. Conforme avanzaba, sentí que el espigón se estiraba bajo mis pies. La distancia hasta el último bloque se multiplicaba, y la playa, detrás de mí, quedaba difusa, tragada poco a poco por la niebla y la oscuridad. El sonido del mar se volvía cada vez más ensordecedor, como si miles de voces susurraran a la vez desde las profundidades. Cuando llegué al final, me detuve, dominado por una mezcla de pánico y fascinación. La sensación de estar solo era total, pero al mismo tiempo percibía, más allá del oído, en la piel y en los huesos, una presencia que acechaba desde los extremos del espigón, entre los bloques cubiertos de algas y las grietas invisibles bajo el agua. No sé cuánto tiempo permanecí allí, pero sentí como el frío se colaba hasta lo más hondo. El mar parecía subir de golpe, las olas rompían más cerca y, por un instante, juraría que el espigón entero tembló bajo mis pies. Fue entonces cuando lo vi, una figura en el último bloque, de espaldas, inmóvil, mirando hacia la oscuridad del mar abierto. Me quedé paralizado. Intenté convencerme de que era solo una sombra, un truco de la luz, pero sentí su presencia con tal intensidad que supe, sin necesidad de girarse, que no era alguien de este mundo. Tuve la certeza, aterradora y absoluta, de que aquella figura era la suma de todos los que no habían regresado, la memoria de las ausencias y los secretos engullidos por el agua. Retrocedí lentamente, el corazón desbocado, sin atreverme a apartar la mirada del extremo del espigón. Cada paso era un esfuerzo titánico, como si el aire se hubiera vuelto denso y hostil. Al llegar a la playa, me volví por última vez y vi que la figura seguía allí, quieta y expectante, como si supiera que tarde o temprano alguien más se acercaría. Aquella noche supe que, aunque había logrado regresar, una parte de mí se había quedado en el espigón. Y que nunca, por mucho que intentara olvidarlo, sería el mismo. Tras aquella noche, la vida nunca recuperó su ritmo anterior. Seguí viviendo en el pueblo, saludando a los conocidos, fingiendo normalidad. Pero algo había cambiado en mi interior, un peso invisible que arrastraba a todas partes. Cada vez que escuchaba el rumor del mar o veía la línea gris del espigón en el horizonte, sentía una presión en el pecho, un eco persistente de aquella figura solitaria vigilando desde el último bloque. Poco a poco, volví a mis rutinas, pero el sueño se volvió escaso y los recuerdos de esa noche me visitaban incluso de día, como destellos de humedad y frío en mitad del verano. A veces, mientras paseaba por el puerto al atardecer, me parecía ver a otras personas mirando con fijeza hacia el espigón, como si también arrastraran sus propios silencios. Nadie volvió a preguntar por los desaparecidos. Nadie habló de las figuras que a veces se adivinaban en la bruma, al final de los bloques, cuando el sol caía y el mar rugía más fuerte. El pueblo aprendió a vivir con el espigón a sus espaldas, aceptando su presencia como se acepta una cicatriz antigua, imposible de borrar y dolorosa de recordar. Sé que no fui el último en cruzar ese umbral. De vez en cuando, los rumores reaparecen, un turista curioso, un joven desafiante, alguien que ignora las advertencias y regresa, distinto. Las miradas perdidas, los silencios incómodos, las noches sin sueño son la única señal visible de lo que el espigón se cobra. Nadie se atreve a contar todo lo que ve o siente en el extremo de los bloques,
pero quienes han estado allí reconocen la marca en los otros. Hoy, cuando contemplo la playa desde lejos, sigo evitando el espigón al atardecer. Ya no es solo miedo, es respeto por ese lugar donde la frontera entre el mar y la vida se difumina, donde el pasado y el presente se mezclan en silencio. El espigón sigue ahí, esperando, y yo sé, como todos los de aquí, que algunas partes del alma nunca regresan del todo. La primera vez que lo vi, pensé que era un truco de la luz o una rama retorcida en la duna más alta. El sol se ponía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un naranja sucio y alargando las sombras sobre la playa. Yo me encontraba sentado en el porche de la casa de mis abuelos, disfrutando de la brisa y del rumor del mar que llegaba desde el otro lado de los matorrales. Fue solo un destello, una silueta oscura recortada contra la arena clara, inmóvil, en la cresta de la duna. No le di mayor importancia al principio. Era mi primer verano completo allí, lejos de la ciudad, y todo me resultaba nuevo. Los olores del campo, el silencio de las noches, la monotonía de los días largos. Mi abuela siempre me decía que las dunas estaban llenas de vida, de pequeños animales que salían solo al atardecer. Quizá era eso, un zorro, un perro perdido o incluso un vecino curioso. Pero la imagen se repitió. Cada tarde, cuando el sol bajaba y la brisa refrescaba, alzaba la vista y veía la misma figura en el mismo lugar. Inmóvil, observando hacia las casas desde lo alto. No distinguía detalles, solo una sombra erguida, delgada, a veces con los brazos cruzados, otras con las manos colgando a los lados. Pregunté a mis abuelos si alguien acostumbraba a pasear por las dunas, pero ambos negaron con la cabeza, restando importancia. «Será un chico de la zona o algún senderista», dijeron, aunque el tono de mi abuela no era tan despreocupado como sus palabras. Una noche, la curiosidad pudo conmigo. Cuando todos dormían, salí descalzo hasta el jardín y miré hacia la duna. Allí estaba la silueta, perfectamente visible bajo la débil luz de la luna, más negra y nítida que nunca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El vigilante, como empecé a llamarlo, no se movía. Solo observaba. Los días pasaron y mi obsesión creció. Durante el día, las dunas estaban vacías, pero al caer la tarde la figura reaparecía, inflexible, ignorando el viento, las gaviotas y el paso de las horas. Hablé con algunos chicos del pueblo, ninguno admitía haber subido nunca hasta lo alto de la duna, y varios hicieron bromas sobre fantasmas y antiguos contrabandistas. Uno, más serio, me recomendó no acercarme al caer el sol, por si acaso. La inquietud se instaló en mí como un frío persistente. Empecé a notar que, por las noches, los perros de las casas vecinas ladraban sin motivo aparente, siempre mirando en dirección a la duna. Los mayores bajaban las persianas antes de que oscureciera del todo y evitaban hablar de lo que sucedía más allá de los matorrales. Intuía que aquel verano iba a ser distinto. Y que el vigilante de la duna no era, ni mucho menos, una simple ilusión óptica. La inquietud se fue colando en mis rutinas, ocupando el espacio de la tranquilidad con la que había llegado al pueblo. Empecé a organizar mis tardes en función del vigilante, esperaba la hora en que la silueta aparecería en lo alto de la duna, intentaba averiguar si alguna vez llegaba desde algún lugar visible o si, simplemente, surgía de la arena cuando nadie miraba. Probé a espiar desde diferentes ventanas de la casa, desde el cobertizo, incluso desde el huerto de los vecinos, pero siempre ocurría igual, la figura surgía en el mismo punto, quieta y erguida, mirando en dirección a las casas, como si estuviera vigilando o esperando algo. Nunca descendía, nunca se alejaba. Solo desaparecía cuando la noche caía por completo y la oscuridad lo cubría todo. Comencé a preguntar más abiertamente por el vigilante. Los niños del pueblo evitaban el tema o se reían, pero los adultos bajaban la voz o cambiaban de conversación. Un pescador me contó, sin apenas mirarme, que en su infancia ya se hablaba de esa presencia, aunque entonces la llamaban el centinela. Nadie recordaba una época en que la duna más alta estuviera realmente vacía al atardecer. Algunos vecinos afirmaban que, en ciertas noches de viento, la silueta parecía moverse, avanzando unos pasos hacia la linde del pueblo, aunque nunca se acercaba más. Una mujer mayor me aseguró que, cuando era niña, su madre le prohibía salir al jardín después del anochecer. «No es bueno que te vea», me dijo con una seriedad que no admitía bromas. «No es bueno atraer su atención». Una tarde, movido por la mezcla de miedo y desafío, decidí acercarme a la duna antes de que apareciera la figura. El sol todavía brillaba,
aunque el aire empezaba a enfriarse. Subí entre matorrales y arena suelta, con el corazón acelerado y el pulso tembloroso. Desde la cima, la vista era espectacular, todo el pueblo extendido a mis pies, el mar al fondo, la playa desierta bajo la última luz. No había nadie allí. Solo arena, brisa y el rumor lejano de las olas. Esperé un rato, mirando en todas direcciones, intentando captar algún indicio de movimiento. Pero al caer la tarde, sentí que algo había cambiado, el aire se volvió más denso, una calma extraña se apoderó del entorno, y de repente, tuve la certeza de que no estaba solo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Bajé de la duna a toda prisa, sin atreverme a mirar atrás. Al llegar a casa, mis abuelos me encontraron pálido y callado, pero no hice preguntas ni di explicaciones. Esa noche, desde la ventana, vi de nuevo la silueta en la cima, tan quieta como siempre, como si supiera que había intentado desafiar su territorio. A partir de ese día, dejé de buscarle explicaciones lógicas al vigilante. Empecé a preguntarme, más bien, qué era lo que vigilaba, y por qué, justo ese verano, parecía fijarse tanto en mí. El miedo se instaló como un huésped silencioso en la casa de mis abuelos. Dejé de mencionar al vigilante, pero cada tarde me encontraba mirando el reloj y, casi sin querer, buscaba la silueta en la cima de la duna. Ya no era solo inquietud, sino una extraña sensación de pertenecer a un juego antiguo cuyos límites desconocía. Había noches en las que, antes de dormir, escuchaba un rumor leve en la ventana, como si la brisa arrastrara voces o pasos sobre la grava. Intenté distraerme con rutinas, paseos por el pueblo, lecturas interminables, juegos de cartas con mis abuelos. Pero la presencia del vigilante parecía filtrarse en todo lo que hacía. Soñaba con él, en los sueños, la figura no era solo una sombra, sino algo más tangible, con brazos demasiado largos y una quietud antinatural. Sentía su mirada fija en mí, incluso cuando despertaba, y pasaba el día con el corazón encogido, esperando la tarde. Una noche, la inquietud se volvió insostenible. Me levanté sigilosamente y salí al jardín bajo la luz fría de la luna. El viento soplaba fuerte y la silueta estaba allí, más nítida que nunca, recortada contra el cielo estrellado. Me armé de valor y avancé unos pasos, con la intención de acercarme lo máximo posible a la duna. A cada paso, el aire se volvía más espeso, el silencio más profundo. Sentí que algo en el ambiente cambiaba, como si la distancia entre la casa y la duna se hubiera estirado de golpe. La figura permanecía inmóvil, pero la sensación de ser observado era tan intensa que tuve que detenerme, incapaz de avanzar más. De pronto, una sombra cruzó el jardín, rápida y silenciosa. Me giré de golpe, pero no vi nada. Volví la vista hacia la duna y la silueta ya no estaba sola. A su alrededor, otras figuras, menos definidas, se alzaban en la arena, formando un círculo que rodeaba al vigilante principal. Ninguna se movía. Ninguna tenía rostro. El miedo me paralizó. Retrocedí lentamente hasta la puerta y me refugié dentro, cerrando con llave aunque sabía que una cerradura común no podría detener aquello. Pasé el resto de la noche en vela, escuchando el rumor del viento y el crujido de la casa. Cuando por fin amaneció, las figuras habían desaparecido, y el día parecía tan normal como cualquier otro verano. Sin embargo, yo ya no era el mismo. Sentía que el vigilante y sus acompañantes sabían que yo los había visto, que había cruzado una línea invisible que separa lo cotidiano de lo inexplicable. Sabía también que, mientras durara el verano, su presencia sería una sombra constante en mi vida. Y comprendí, al fin, que la duna era algo más que un simple accidente geográfico, era una frontera, y alguien, o algo, vigilaba para que nadie olvidara ese límite. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. El verano continuó, pero yo vivía con la sensación constante de estar bajo vigilancia. Las tardes se cargaban de tensión, aunque trataba de mantenerme ocupado y no mirar hacia las dunas, era imposible ignorar la presencia del vigilante y su séquito de sombras. Incluso mis abuelos parecían más callados, como si intuyeran que algo invisible se había instalado en la rutina de la casa. Empecé a notar pequeños cambios en el pueblo, los perros ladraban con más frecuencia al caer la noche, algunos vecinos saltaban rápidamente la verja del jardín al regresar tarde, y nadie paseaba ya por la playa cuando el sol se ocultaba del todo. El ambiente era de espera, como si todos intuyeran que, en cualquier momento, algo podría romper el frágil equilibrio de los veranos pasados. Mi última noche allí llegó sin previo aviso. Sabía, sin necesidad de que nadie me lo dijera, que el final del verano era también una despedida de todo lo que había vivido, bueno y malo.
Preparé la maleta y bajé una última vez al jardín, decidido a mirar la duna sin miedo antes de irme. El vigilante estaba allí, como siempre, inmóvil y erguido en lo alto. Las otras figuras, difusas y borrosas, lo rodeaban en silencio, como si aguardaran algo de mi parte. Por un momento, pensé en acercarme, en preguntar quiénes eran, qué querían. Pero el miedo y el respeto me hicieron quedarme donde estaba. Sentí, por primera vez, una especie de aceptación. Supe que la duna seguiría allí, vigilada noche tras noche, sin importar cuántos veraneantes llegaran o se marcharan. Aquella presencia no buscaba dañar a nadie, sino recordar a todos que hay lugares donde lo inexplicable forma parte del paisaje, y que hay fronteras que es mejor no cruzar. Volví a la casa y me despedí en silencio del verano y de lo que había aprendido. Al día siguiente, mientras el tren se alejaba del pueblo, miré por última vez hacia la línea de dunas y creí distinguir la silueta negra, aún vigilando, aún presente. Ahora, muchos años después, a veces sueño con ese horizonte y con el vigilante inmóvil. Recuerdo el miedo, sí, pero también la certeza de que, en ciertos lugares, la memoria y el misterio caminan juntos, y uno solo puede aprender a convivir con ellos. Siempre me atrajeron las zonas de rocas que flanqueaban la playa. De niño, me pasaba las horas buscando cangrejos y pequeños tesoros entre las grietas, convencido de que cada piedra ocultaba secretos del mar. Incluso de adulto, cada verano, dedicaba largas caminatas a explorar esos recovecos, fascinado por la sensación de estar descubriendo un mundo al margen del bullicio de la playa principal. Aquel verano, sin embargo, algo cambió. Comenzó de forma sutil. Cada vez que me acercaba a la zona de rocas al atardecer, sentía una vibración leve, como un zumbido sordo que se intensificaba cuando apoyaba la mano sobre las piedras calientes. Al principio lo atribuí a la resaca de las olas, al eco lejano del agua colándose entre las grietas. Pero pronto me di cuenta de que aquel rumor tenía un ritmo propio, distinto al pulso del mar. Un día, movido por la curiosidad, decidí levantar una de las piedras medianas junto a la orilla. Esperaba encontrar los habituales cangrejos, quizás un pequeño pez o restos de conchas. En cambio, encontré más piedras. No arena, ni limo, ni rastros de vida, solo otra capa de rocas, más pequeñas, encajadas unas sobre otras como si formaran un puzzle interminable. Volví a intentarlo en otro punto, con idéntico resultado. Levantaba una piedra, aparecían más piedras, y siempre el mismo zumbido, más fuerte cuanto más hondo trataba de llegar. La obsesión se apoderó de mí. Empecé a ir cada día, cronometrando el ritmo del rumor y experimentando con piedras de diferentes tamaños. Noté que el sonido era más intenso en ciertos puntos, sobre todo al atardecer, cuando la luz dorada se filtraba entre las grietas y la marea empezaba a subir. A veces, el zumbido se mezclaba con un murmullo apenas perceptible, como si alguien susurrara bajo tierra, muy lejos, pero lo bastante cerca como para sentirlo en los huesos. Una tarde, encontré a un anciano sentado en la roca más alta, mirando al mar. Le pregunté si conocía el origen de esos sonidos. Me miró largo rato antes de responder, con voz baja y quebrada: aquí debajo, la playa no termina nunca. Solo sigue, y sigue. No remuevas lo que el mar ha puesto. No busques fondo donde no lo hay. Aquellas palabras me dejaron inquieto, pero no me detuvieron. Esa noche, en sueños, vi una playa infinita bajo mis pies, capas y capas de piedras que bajaban más allá de la memoria y del tiempo, y en algún lugar profundo, algo se movía, paciente, esperando a quien quisiera llegar demasiado lejos. Al día siguiente, regresé a las rocas decidido a averiguar hasta dónde podía llegar. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir que el rumor bajo las piedras no era solo un eco, sino una advertencia. Esa mañana, la playa amaneció nublada y desierta. Aproveché el silencio para avanzar hasta la zona de rocas, llevando conmigo un pequeño pico de mano y una linterna, como si me dispusiera a excavar una cueva. Me arrodillé junto a la primera piedra grande que encontré, sintiendo el zumbido familiar bajo la palma. Empecé a apartar piedras, primero con precaución y después con creciente ansiedad, seguro de que acabaría encontrando la base, la arena húmeda o el lecho marino que debía estar allí. Pero no llegué a ninguna parte. Cada vez que apartaba una capa, aparecía otra exactamente igual: piedras grises, lisas, algunas cubiertas de algas, otras secas y rugosas. El zumbido aumentaba en intensidad,
y a medida que me adentraba, la vibración se colaba en mis muñecas y subía por los brazos, como si toda la playa pulsara a un ritmo desconocido. Me detuve a descansar, jadeando y con las manos cubiertas de polvo y salitre. El aire olía diferente en ese rincón, más denso, con un regusto metálico y antiguo. Me giré para mirar al mar y, por un instante, tuve la sensación de que el horizonte se inclinaba, como si las olas se alejaran de la costa y todo el paisaje respirara al compás del rumor bajo las piedras. Volví a excavar, esta vez con más fuerza. La linterna iluminaba apenas unos centímetros de profundidad antes de que las sombras lo envolvieran todo. Por momentos, creía escuchar voces mezcladas con el zumbido, palabras sueltas, promesas o advertencias que no lograba entender. Las piedras parecían multiplicarse bajo mis manos, formando túneles imposibles que descendían mucho más allá de lo que la lógica permitía. Fue entonces cuando sentí que algo, muy abajo, respondía. Un temblor, apenas perceptible, recorrió el suelo y subió por mi columna como una descarga eléctrica. Por primera vez, el miedo superó a la curiosidad. Miré a mi alrededor, la playa seguía vacía, pero el rumor se había vuelto tan fuerte que no podía distinguirlo del latido de mi propio corazón. Decidí dejarlo por ese día. Cubrí de nuevo las piedras que había removido y caminé de regreso por la playa, sintiendo la mirada invisible de algo que esperaba bajo la superficie. Esa noche, el rumor me persiguió hasta el sueño, donde caía por un pozo interminable de rocas y voces, y al final, en la oscuridad absoluta, sentía una mano fría sujetar la mía. Al despertar, supe que el misterio de las piedras era más antiguo y profundo de lo que había imaginado. Pero la obsesión era ya demasiado fuerte. Sabía que volvería, incapaz de resistirme a la llamada que venía desde las profundidades. Los días siguientes pasé más tiempo en la zona de rocas, casi siempre solo, cada vez más convencido de que nadie más podía oír lo que yo escuchaba. El rumor se colaba en mi cabeza aunque estuviera lejos del mar. En el silencio de la madrugada, durante la comida o incluso al cruzar el pueblo, sentía ese zumbido de fondo, un latido mineral que me reclamaba. Intenté mantenerme ocupado, hablar con otros veraneantes, distraerme en las calles del mercado, pero era inútil. La obsesión fue creciendo. Me sorprendía imaginando lo que podía haber bajo las piedras, soñando con cavernas infinitas, corredores ocultos donde el tiempo se detenía. Empecé a notar las zonas donde el rumor era más fuerte y a marcar las piedras que parecían vibrar con mayor intensidad. Una tarde, cuando el sol caía y la playa se vaciaba, decidí ir más allá. Llevé una cuerda y una pala más grande, decidido a excavar en el punto más alejado, cerca de un saliente donde la marea rompía con fuerza. El aire era húmedo y pesado, y el rumor bajo las piedras era casi ensordecedor. Empecé a excavar de nuevo, apartando capas y capas de rocas, cada vez más pequeñas, como si el suelo se resistiera a revelar lo que ocultaba. A cierta profundidad, la linterna iluminó un hueco oscuro, una cavidad donde el sonido era mucho más fuerte, como el eco de un pozo profundo. Asomé la cabeza, tratando de distinguir algo en el interior. El aire era frío, y de la oscuridad emergió un murmullo distinto, una voz que no era mía, ni humana, pero que parecía reconocerme. No entendí las palabras, pero la sensación fue clara, aquello esperaba ser liberado. Sentí un temblor en las manos, un pánico irracional. Quise dar marcha atrás, pero algo en el hueco se movió, una sombra líquida y densa que se pegó a la roca y empezó a deslizarse hacia mí. Me aparté de golpe, resbalando sobre las piedras mojadas. El rumor se convirtió en un rugido sordo, la vibración hizo temblar la playa entera y, durante unos segundos, creí ver cómo otras piedras se abrían, mostrando huecos y túneles que serpenteaban bajo mis pies. Corrí, dejando atrás la cuerda y la pala, sin atreverme a mirar atrás. El rumor siguió persiguiéndome, más agudo, más urgente, como si la playa entera estuviera llamando a quien se atreviera a seguir cavando. Esa noche apenas dormí. El sueño era un descenso interminable entre rocas que nunca se terminaban, voces que me invitaban a quedarme, a formar parte de la playa para siempre. Cuando amaneció, decidí que había ido demasiado lejos. Pero sabía, con una certeza que nunca me ha abandonado, que no todo lo que duerme bajo las piedras debe ser despertado. La mañana después de mi último descenso a la zona de rocas, el mundo me pareció más frágil. Me mantuve alejado de la playa, intentando retomar las rutinas que otros veraneantes cumplían con naturalidad, desayunar al sol, pasear por el puerto, leer bajo la sombra. Pero era inútil. El rumor seguía ahí, bajo mis pies, en el crujido de las piedras, en el eco lejano de las olas. Lo sentía incluso en el silencio de mi habitación,
como si la playa hubiera decidido no dejarme marchar del todo. Esa tarde, al pasar cerca de las rocas, vi que la zona donde había excavado parecía igual que siempre, las piedras en su sitio, la superficie lisa y engañosa. Pero noté que nadie más se acercaba. Los niños jugaban más lejos, los adultos evitaban el borde de las rocas, y una pareja que paseaba se detuvo en seco cuando el zumbido se intensificó por unos segundos. Nadie dijo nada, pero todos parecían sentir, aunque fuera de manera inconsciente, que la playa guardaba un peligro escondido bajo la costra de normalidad. Esa noche soñé, por última vez, con el pozo de rocas. Descendía entre capas y capas, mientras el rumor se volvía una canción lejana, atrayente y mortal. Al final del túnel, un vacío absoluto y frío, y la impresión de que alguien, o algo, me esperaba, paciente, en la oscuridad. Desperté empapado en sudor, con el sabor salado del miedo en la boca. Al día siguiente, recogí mis cosas y regresé a la ciudad, decidido a no volver a excavar nunca más. Los veranos siguientes, si alguna vez volvía a aquella playa, evitaba las rocas, fingiendo indiferencia cuando el rumor vibraba en la distancia. Aprendí a convivir con la certeza de que hay misterios que no están destinados a ser resueltos y que, a veces, la playa solo quiere que respetemos sus límites. Hoy, cuando recuerdo aquellos días, siento todavía un leve temblor bajo la piel, como si una parte de mí siguiera resonando con la canción mineral de las piedras. Y sé, con una claridad que no se desvanece con los años, que en ese rincón del mundo, la playa nunca tuvo fondo, y que, bajo las piedras, algo siempre está esperando. Nunca me ha gustado el bullicio de las playas en pleno verano. Prefiero la calma de la noche, cuando la mayoría de turistas han regresado a sus hoteles y el murmullo del mar se funde con el crujido de las farolas y el rumor distante de la brisa. Es entonces cuando el paseo marítimo recupera su verdadero rostro. Las baldosas mojadas brillan bajo la luz naranja, los bancos vacíos parecen guardar historias no contadas y el olor a salitre se mezcla con el de las flores marchitas de los jardines. Esa costumbre de pasear tarde la adopté por puro instinto. A veces, tras una jornada larga y ruidosa, necesitaba perderme en el silencio, observar el reflejo de la luna sobre las olas y escuchar el eco de mis propios pasos resonando entre los arcos del paseo. Las primeras noches, nada me llamó la atención. Los gatos callejeros correteaban entre los setos, alguna pareja se demoraba en los últimos bancos, y el mar parecía dormido, apenas un suspiro bajo el cielo oscuro. Pero a la tercera noche, empecé a notar detalles que no encajaban. Al principio fue solo una sombra, una mancha más oscura, como el rastro borroso de una figura apoyada en la barandilla, justo donde la luz de las farolas parecía apagarse antes de tiempo. Caminé más despacio, convencido de que mi vista me engañaba. Al acercarme, la sombra desapareció, como tragada por el aire cálido de la madrugada. No le di importancia. Quizá era el cansancio o el contraste de luces y sombras en el paseo vacío. Sin embargo, la sensación persistió. A la noche siguiente, mientras avanzaba hacia el extremo del paseo, distinguí varias siluetas difusas más adelante, inmóviles, casi fusionadas con la bruma marina. Cuando llegué a su altura, el espacio estaba vacío, salvo por el chirrido de un banco viejo balanceándose con el viento. La inquietud creció poco a poco. Empecé a notar que las sombras solo aparecían cuando estaba completamente solo. En cuanto cruzaba algún otro paseante o un coche pasaba por la carretera cercana, las figuras desaparecían. Era como si aguardaran la intimidad de la soledad, el momento exacto en que el paseo volvía a ser de nadie y de nada. Aquella semana, cada noche era igual, sombras borrosas que cruzaban de un lado a otro del paseo, manchas oscuras que parecían observar desde las esquinas o al pie de las escaleras que bajaban a la playa. Sentía, en ocasiones, el impulso de girarme, convencido de que alguien me seguía, pero al volver la vista solo encontraba el reflejo de las farolas y el eco de mis propios pasos. Me costaba dormir después de cada paseo, con la extraña convicción de que algo había cambiado en la ciudad. Como si el paseo marítimo, cuando quedaba desierto, revelara un secreto antiguo y pegajoso, hecho de sombras y vigilias. Lo que aún no sabía era que, tras tantos encuentros fugaces, una de esas figuras estaba esperando el momento de no desaparecer al acercarme. Y que esa noche, el paseo dejaría de ser solo mío. Con cada noche que pasaba, la tensión crecía. Mis paseos se hicieron más breves, aunque no podía evitar salir. Sentía que el paseo marítimo me llamaba, como si la rutina de caminar bajo las farolas fuera más fuerte que la inquietud que me producía. Intenté racionalizarlo,
era imposible que esas sombras fueran reales, solo podía ser mi mente jugándome una mala pasada tras días de poco sueño y mucho calor. Pero las figuras no desaparecieron. Al contrario, cada vez eran más nítidas y persistentes. Empecé a distinguir detalles inquietantes, siluetas más altas que una persona, contornos anchos que parecían temblar o distorsionarse, como si la luz misma evitara tocarlas. A veces se movían con lentitud, cruzando el paseo de un lado a otro, otras permanecían inmóviles en los puntos más oscuros, justo fuera del alcance de la visión periférica. Una noche, decidido a no dejarme vencer por el miedo, llevé una linterna potente. Caminé despacio, apuntando a cada rincón donde solían aparecer las figuras. Durante un buen tramo, todo pareció normal, el haz de luz no revelaba más que bancos vacíos, papeleras medio llenas y el brillo del agua entre las grietas del muro. Sin embargo, al enfocar la linterna sobre la zona donde solía ver la sombra más grande, la luz pareció chocar con una resistencia invisible. La oscuridad se volvía más densa, como si absorbiera el haz y lo devolviera apagado y frío. Me detuve en seco, notando un escalofrío recorrerme la espalda. El aire parecía haber cambiado, era más pesado, cargado de un olor a humedad y sal mucho más fuerte que el habitual. El mar, a pocos metros, había dejado de sonar, solo oía mi respiración y el zumbido lejano de una farola titilante. De pronto, una de las figuras se materializó justo delante de mí. No caminó ni surgió de la nada, simplemente estaba allí, de pie en medio del paseo, oscura y temblorosa, como hecha de bruma espesa. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír otra cosa. Di un paso atrás, sin apartar la linterna, aunque la luz no parecía afectarle en absoluto. Por un instante, creí ver un destello en lo que podría haber sido su rostro, no ojos, ni boca, solo un fulgor frío y distante. La figura se mantuvo inmóvil, y sentí una presión extraña en la cabeza, como si algo intentara empujar mis pensamientos fuera de mi propio cuerpo. Quise hablar, gritar, correr, pero las piernas no respondían. La sombra parecía expandirse a mi alrededor, borrando el paseo, las luces, el mar. En ese momento, una ráfaga de viento levantó arena del suelo y, como si el aire dispersara la oscuridad, la figura se deshizo ante mis ojos. Corrí sin mirar atrás hasta llegar a la zona iluminada y concurrida de la ciudad. Allí, entre el bullicio y las luces de los bares, recuperé el aliento, intentando convencerme de que solo había sido una alucinación. Esa noche, tardé horas en conciliar el sueño. Pero, mientras yacía en la cama, supe con certeza que las sombras no eran producto de mi imaginación. Y que el paseo marítimo, cuando se queda vacío, guarda presencias que solo esperan el momento de encontrar a quien camina solo. Durante los días siguientes, la idea de volver al paseo me producía una mezcla de temor y atracción difícil de explicar. Me prometí no salir de noche, pero el impulso era más fuerte que cualquier razonamiento. El bullicio de la ciudad al atardecer me resultaba ajeno. Solo en el paseo marítimo, bajo el murmullo lejano del mar y la tibia luz de las farolas, sentía una especie de extraña pertenencia, aunque ahora estuviera teñida de miedo. Las sombras se volvieron parte de mi rutina. Al principio, intenté ignorarlas, acelerando el paso cuando intuía su presencia. Pero pronto noté que era inútil, cuanto más las evitaba, más evidentes se volvían. Algunas noches, podía sentirlas justo detrás de mí, pasos mudos sincronizados con los míos, el eco invisible de presencias que nunca terminaban de materializarse del todo. Otras veces, al mirar de reojo, veía cómo se asomaban entre los setos o se alzaban a un costado de los bancos, deformadas por la luz intermitente de las farolas. Un día, decidí hablar con el portero del edificio donde me alojaba, un hombre mayor que conocía el barrio de toda la vida. Con cuidado, le pregunté si alguna vez había oído hablar de cosas extrañas en el paseo. Él me miró con ojos cansados y, tras un largo silencio, me dijo: aquí, cuando era niño, decían que el paseo era más largo de noche que de día. Que a veces uno podía caminar horas y nunca encontrar el final. Por eso los viejos recomendaban no andar solo cuando el mar callaba y las luces parpadeaban. Aquellas palabras se me quedaron grabadas. Esa noche, el paseo parecía distinto, más largo, más vacío, como si cada farola estuviera más lejos de la anterior y el mar hubiera retrocedido, dejando un espacio imposible entre el muro y el agua. Las sombras esperaban en los rincones más oscuros, pero ahora percibía algo más, una especie de tristeza, un deseo de ser vistas, o tal vez de recordar algo que nadie había presenciado. Al llegar al extremo más apartado del paseo, la brisa era fría y el aire olía a hierro y sal.
Me detuve, vencido por la fatiga y la curiosidad, y contemplé el mar oscuro y plano. Detrás de mí, sentí la presencia de las figuras. No intenté huir ni girarme de golpe. Solo permanecí quieto, esperando. Entonces, oí un susurro, tenue y quebrado, como una voz arrastrada por el viento. No entendí las palabras, pero la emoción era tan real que me hizo temblar, nostalgia, soledad, una súplica muda. Supe, en ese momento, que las sombras no buscaban dañarme. Solo querían existir, no ser olvidadas, compartir durante unos segundos la soledad del paseo. La presencia se retiró poco a poco, como el eco de una ola que se desvanece. Emprendí el camino de regreso, sintiéndome menos solo que nunca, aunque el miedo seguía presente. Sabía que volvería a caminar esas baldosas, aún sabiendo lo que me esperaba en cada rincón vacío. Y también comprendí que, a veces, los lugares guardan recuerdos tan antiguos y pesados que acaban por buscar compañía entre quienes se atreven a escucharlos. Las noches siguientes, mis paseos se volvieron rituales de despedida. Caminaba despacio, dejando que el rumor del mar y el susurro lejano de las sombras me acompañaran hasta el extremo del paseo marítimo. Ya no llevaba linterna ni buscaba refugio en las zonas más iluminadas, había aceptado que aquellas figuras eran parte del lugar, fragmentos de algo antiguo que solo se dejaba ver en soledad. Noté que, cuanto menos miedo sentía, más suave era la presencia de las sombras. Algunas noches me acompañaban en silencio, deslizándose a mi lado como compañeros discretos. Otras, las veía paradas junto a la barandilla, mirando el mar o fundiéndose con los pilares de las farolas, moviéndose apenas cuando la brisa soplaba con más fuerza. Aprendí a distinguirlas de los juegos de la luz, a reconocer su quietud y el modo en que hacían temblar el aire a su alrededor. Poco a poco, empecé a dormir mejor. Las pesadillas disminuyeron y el miedo dio paso a una especie de respeto melancólico. Incluso llegué a sentir cierto alivio al saber que, en el fondo, mi soledad no era absoluta en aquellas madrugadas. Las sombras, lejos de querer arrastrarme consigo, parecían buscar testigos para no desvanecerse del todo. Mi última noche en la ciudad, caminé una vez más por el paseo marítimo, despidiéndome en silencio de cada banco vacío, de cada rincón donde una sombra se había hecho visible. Al llegar al extremo, me detuve y miré el mar oscuro, dejando que el viento me envolviera. Sentí detrás de mí una presencia tranquila, serena, como una mano en el hombro. No me giré. Sabía que, si lo hacía, solo vería el paseo vacío y las luces lejanas de la ciudad. Pero al marcharme, sentí que, por fin, las sombras habían encontrado lo que necesitaban. Alguien que recordara su paso, alguien que les permitiera, aunque fuera por unos minutos, volver a existir. Ahora, cuando pienso en aquel verano, no siento miedo al recordar las figuras oscuras en el paseo. Más bien siento una especie de nostalgia, la certeza de que, incluso en los lugares más familiares, existen presencias que solo se revelan cuando uno se atreve a caminar solo y en silencio. Y sé que, si alguna vez regreso, las sombras estarán allí, esperando a quien sepa mirar más allá de la luz de las farolas.